Este viernes, el presidente Gabriel Boric llamó a los partidos oficialistas a ponerse a la altura ante la emergencia que se vive en el sur del país. El mandatario se refirió a la tensión que persiste en el sector a raíz de las acusaciones por la ley Nain Retamal y el cónclave entre el socialismo democrático y la democracia cristiana que se realizó en la sede del Partido Socialista sin la presencia del Frente Amplio y del Partido Comunista. Para profundizar en este y otros temas, tomamos contacto de inmediato con la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Senadora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Senadora, preguntarle primero respecto de esta reunión. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué finalmente se decidió no invitar al Frente Amplio y al Partido Comunista? ¿Va a ser así de aquí en adelante o hay una ventana que se pueda abrir para que nuevamente haya conversaciones entre ambos bloques? Mire, yo creo que no tenemos que dramatizar las diferencias en la política. Las hemos tenido durante mucho tiempo en distintos temas. La verdad es que no ha sido grato, por cierto, recibir epítetos, calificaciones de parte de quienes son nuestros partidos aliados aún en el gobierno. Pero nosotros no nos vamos a quedar en eso, en una discordia. No hemos, al menos yo ni el Partido Socialista hemos salido a responder las agresiones, sino más bien estamos pensando en el futuro, en cómo proponemos soluciones, en cómo, por ejemplo, hoy día o en estos días hemos tenido diferencias. ¿La escuchamos, senadora? Sí, es Ahí, que, sí, perdón, es que no me hay entró problema. una llamada. Espérame un segundito. Sí, claro. Vamos a esperar ahí que la senadora pueda retomar el contacto donde justamente estábamos hablando de las imágenes, ¿no es cierto?, que están ahí en pantalla. Este fue este consejo, algunos le llamaron el cónclave, donde estuvieron los partidos desde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Liberal, que podríamos aunarlos sin la DC en el ala del socialismo democrático, ¿no es cierto? Y que finalmente entonces se da sin el Frente Amplio y el Partido Comunista. Senadora, hablábamos entonces que finalmente usted decía no hay que dramatizar. Porque acá hubo también comentarios, por ejemplo, del diputado Ibáñez que señalaba que acá qué bueno que se reúnan porque si no es un sector que está en declive. ¿Qué le parecen esas afirmaciones teniendo en cuenta que también fue un oficialismo que, por ejemplo, no sacó un buen resultado en la elección presidencial, en las parlamentarias también fue complejo? ¿Cómo tomas esas declaraciones? Por eso creo que las cosas, yo al menos nunca soy de usar calificativos, no me gusta, soy propositiva y durante todo este gobierno yo asumí como presidente del Partido Socialista a poco andar del gobierno, en junio del año 2022. Voy a completar 4 años porque entre medio fui reelecta como presidenta del partido y por supuesto quisiera uno mantener siempre las mejores relaciones con los partidos políticos, sobre todo en momentos en que evidentemente tenemos que no solo pensar por qué perdimos, por qué o no obtuvimos un buen resultado electoral presidencial, sino en cómo nos proyectamos al futuro. Y para eso es importante que vayamos haciendo estos diálogos políticos. Este diálogo no tiene por finalidad excluir a otros sectores, pero también sentimos que hemos sido maltratados injustamente porque a raíz de lo que surgió con la discusión de la ley Nain Retamal, la verdad es que ese es un proyecto del gobierno, está dentro de las propuestas aprobadas en la número 307 de la lista de temas importantes del gobierno. Fue una ley que tramitó la ministra del Interior, Carolina Toá, una ley que fue promulgada sin veto por el presidente Boric, de manera tal que hoy día que seamos responsables nosotros o un sector del oficialismo de una ley, nos parece injusto, nos parecen injustos los calificativos, pero la verdad es que no nos quedamos en eso. Hoy día tuvimos oportunidad de conversar sobre temas importantes, como por ejemplo la convivencia escolar, una ley importante que está en trámite en el Congreso y en la que nos interesa mucho que la visión que se ha propuesto desde nuestro sector sea compartida por los demás sectores, porque aquí están en convivencia escolar, hemos visto lo que ocurre, vemos cómo en los colegios, por ejemplo, en mi región, en Curicó, hace poco tiempo hubo ingreso de armas a un colegio. Nos preocupa eso y nos preocupa que tengamos una visión que es la que nos transmite la ciudadanía
de apoyar medidas que vayan controlando e impidiendo agresiones, violencia dentro de los colegios. Y ese fue, por ejemplo, uno de los temas que pudimos conversar hoy día. Senadora, ¿les dolió o les molestó la frase del presidente respecto de la ley Nadine Retamal? Y se lo pregunto porque he hablado con algunos timoneles del socialismo democrático y me señalaban que les había molestado porque siempre han defendido desde los tiempos de la creación de esos partidos, por ejemplo, los derechos humanos. Y es ahí donde también había una molestia muy grande. ¿Les molestó o les dolió la frase que dijo el presidente en esa entrevista? Es que la verdad es que, como insisto, esta es una ley, una de las tantas leyes, porque yo soy miembro de la Comisión de Seguridad, son más de 60 leyes las que pasaron por el Congreso en este periodo, y yo creo que el gobierno, el presidente Boris, tiene motivos para sentirse orgulloso de haber dictado normas tan importantes como las que se dictaron, partiendo por la creación de un ministerio al cual se resistió la derecha por muchos años, y que finalmente logramos la aprobación, un ministerio que se haga cargo de la seguridad, el control político, digamos, de ciertos temas, de poder dialogar con las policías, de hacer también intervenciones en los municipios. Se aprobó una ley de seguridad municipal de manera tal que creo que en una materia que es tan sensible para la ciudadanía como es la seguridad, el gobierno tiene que sentirse orgulloso de haber impulsado más de 60 leyes en esta materia. ¿Y usted se contactó con el presidente para decirle todo esto después de que él dijo esta frase en este programa? Mire, la verdad es que uno no comenta los diálogos con el presidente. Senadora, quería preguntarle también respecto de, finalmente, si se ven como dos oposiciones de aquí al 11 o después del 11 de marzo, en este momento. ¿Sabe qué? Yo no caigo en este juego de la división artificial de los medios, porque la derecha tiene bastantes divisiones, probablemente va a tener la oposición del propio Partido Libertario, no sabemos, Pero probablemente ¿quiénes son ahora el oficialismo? partido PDG también va a ser una oposición, y nosotros lo hemos dicho como Partido Socialista, vamos a hacer una oposición vigilante en cuanto no haya retroceso en los derechos sociales, los derechos de las personas, en materia de derechos humanos, tal como lo expresamos hace 2 o 3 días en una votación de un proyecto que puede dejar en libertad a violadores de derechos humanos, pero también a violadores de niños, que puede dejar en libertad a ancianos que han cometido delitos graves, y por lo tanto los derechos humanos los vamos a seguir defendiendo. Vamos a hacer una oposición vigilante, una oposición que nos gustaría colaborar en todos aquellos temas que sean positivos para el país, pero también poniendo límites muy claros. ¿Hay límites para la participación del Frente Amplio y el Partido Comunista o se puede dar que puedan seguir conversando y que puedan aunar voluntades? Mira, en la reunión de hoy día lo que definimos es que evidentemente se requiere una coordinación política, particularmente en el Congreso, de todos los sectores del oficialismo hoy día o del progresismo. Eso es necesario porque no tenemos mayoría en el Congreso, de manera tal que esa articulación es indispensable y hay un compromiso en orden a hacerlo con todos los sectores. También en materia electoral, muy probablemente cuando en 3 años más tengamos elecciones habrá que definir una nueva política de alianza o tener una lista única. Eso también se definirá en el momento político adecuado. Pero sí tenemos también temas donde nuestros socios naturales son los que estuvimos hoy día conversando sobre temas bien importantes. Nos pone muy contentos que a esta reunión se haya sumado la democracia cristiana, y aquí no hay un afán de revivir el pasado, nadie está enamorado de épocas pretéritas, pero sí pensamos que a partir de la suma de todos estos liderazgos que estuvieron presentes hoy día podemos ser mucho más propositivos para construir con el resto del progresismo, es decir, con el Frente Amplio, el Partido Comunista y todos los demás partidos, propuestas para que Chile pueda progresar en temas muy importantes, como dije antes, en temas de seguridad, en los colegios, en temas importantes como la vivienda y la salud, y vamos a tratar de ser siempre propositivos. Senadora, ¿el Partido Socialista está a la altura? Se lo pregunto por la frase o la interpelación que hizo hoy día el presidente. Bueno, yo creo que todos los partidos tenemos que ser instrumentos de la democracia, tenemos que representar a nuestro electorado y tratar de proponer soluciones
efectivamente en estos días hemos estado todos preocupados de lo que ocurre en las tragedias que han asolado a Biobío, a Ñuble. Yo misma he estado en contacto con todas las autoridades, con mi partido, con Pero, los jóvenes del pero partido que están senadora, haciendo hoy día, senadora, perdona, pero que la gente está haciendo trabajos voluntarios, pero estamos senadora, en recolectando la parte cosas, política, entonces porque la pregunta al presidente fue es que eso respecto, también es político, sí, Constanza. Yo creo que no podemos reducir la sí, política a sí, la sí, reunión. pero me Nosotros refiero, hacemos política en terreno, me apoyando a refiero, la gente. senadora, me refiero a que la pregunta al presidente fue respecto de esta reunión. Y ahí fue cuando el presidente lo que responde es que hay que estar a la altura. ¿Le hizo eco o no le hizo eco esa frase? No sé a qué se refiere, porque yo creo que se está a la altura cuando los partidos políticos dialogan, cuando buscan soluciones, cuando además están en terreno ofreciendo apoyo a la ciudadanía, como lo está el Partido Socialista de Chile hoy día desplegado en el Ñuble, como está en Biobío y como ha estado siempre en distintas catástrofes. De aquí, ¿hay posibilidad de que aquí al 11 de marzo vuelvan a asistir a los comités políticos, que terminen el gobierno finalmente en las reuniones con el gobierno, o eso todavía está en conversación o ya está descartado? No, aquí no se puede descartar nada. Nosotros somos parte de un gobierno y, por supuesto, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad política como lo hemos hecho durante estos 4 años. Aquí ha habido una actitud bastante consistente de todos los partidos políticos y no creo que sea este el momento de terminar con aquello. Ahora sí, nos gustaría que cesaran las hostilidades de parte de los demás partidos políticos, los epítetos, los calificativos, porque nada ayudan a la sana convivencia democrática. Senadora, ¿cómo ve el nombramiento de los ministros del gabinete de José Antonio Kast? Le pongo un ejemplo en el caso de la ministra de la Mujer, Judith Marín. Hay señalado muchos que es una pésima señal, que ha tenido dichos en el pasado intolerantes. ¿Cómo lo ve también respecto del relato que en algún momento hizo el gobierno respecto de no retroceder en algunos derechos que se han avanzado durante el tiempo? ¿Cómo ve, por ejemplo, ese nombramiento? Yo esperaría que los consensos sociales que ha costado avanzar en el país por tantos años se entiendan por parte del nuevo gobierno, que esto no sea un borrón y cuenta nueva, porque la verdad es que cuando vemos las cifras de niñas violadas, por ejemplo, que son menores de 14 años, que pueden finalmente optar a interrumpir un embarazo no deseado en condiciones tan dramáticas como esa, yo no creo que sea un problema de izquierda ni de derecha. Es un tema de empatía, de entender la situación de una niña o de una mujer cuyo embarazo no es viable y que no todas las mujeres tienen la posibilidad eh, psicológica de resistir un embarazo que no va a llegar a término. De manera tal que son condiciones personales tan importantes donde se requiere la empatía y entender lo que ocurre. Y como digo, no tiene que ver con que la persona sea de derecha o de izquierda, como en el tema de seguridad, tampoco es relevante si la persona es de derecha o de izquierda para que ocurra un portonazo. Entonces, creo que hay que esperar y al menos yo trato de no ser prejuiciosa, espero que las autoridades también demuestren que entienden que Chile tiene ciertas necesidades que no cambian porque cambia el gobierno. ¿Cómo te ve también la incorporación de figuras de la exconcertación? Entre ellos, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, que recordemos, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet fue contra la voluntad de la mandataria en ese momento, que también tuvo bastantes críticas justamente el día en que lo nombraron respecto de este gobierno, respecto de algunas políticas que se llevaron a cabo. ¿Cómo ve que una figura de la exconcertación también llegue a un gobierno de un signo totalmente distinto y criticando también a muchas de las avances o políticas públicas que desde este gobierno han salido? Bueno, cada uno tiene que hacerse responsable de su conducta política y creo que quienes hoy día se muestran como ex miembros de la concertación hace mucho tiempo dejaron de pertenecer o adherir a los postulados de nuestro sector, dejaron de lado el progresismo hace largo tiempo, de manera tal que creo que no responden a ex concertación o ex nueva mayoría, sino responden a personas que se sienten identificadas con la derecha.
Senadora, de aquí en adelante, ¿qué viene en cuanto a la articulación de la oposición? Lo hablábamos al principio, pero ¿qué viene en el cronograma para ustedes para finalmente enfrentar desde el 11 de marzo al gobierno de José Antonio Kast? Bueno, nosotros vamos a seguir buscando los espacios de diálogo político, tal como lo señalamos hoy en la mañana, lo más amplio posible, buscando la articulación más amplia, particularmente en materia legislativa. En materia local es importante lo que pueden hacer los alcaldes, alcaldesas. Por ejemplo, nuestra alcaldesa Karina Delfino, miembro de la mesa del partido que hoy día suscribió la declaración que sacamos por parte de los partidos hoy presentes. Ella articula con todos los alcaldes de distintas tendencias políticas. Mañana mismo va a tener una reunión que está en conocimiento de la mesa del partido, porque entendemos que los espacios locales, donde están los alcaldes, los concejales, son espacios importantes de diálogo político y que muchas veces trascienden a la lógica partidista, de manera tal que vamos a apoyar todas esas instancias de diálogo de terreno, y vamos a tratar de construir y reconstruir un tejido social que ha ido en declive, efectivamente, no de nuestro sector, no del socialismo democrático, sino del progresismo, porque cuando logramos con mucho esfuerzo obtener un 43% de los votos en la presidencial, quiere decir que todo el sector ha sufrido un detrimento, y las causas a veces es más fácil echarle la culpa al vecino. Nosotros somos autocríticos, desde el Partido Socialista también hacemos una crítica a nuestro actuar, y por eso hoy día también estamos tomando decisiones. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, senadora, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Canal 24 Horas. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes.